Pues ¿qué tal, Vero? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Pues bien, estás? ¿Todo bien? aquí ¿Cómo te sientes hoy? curiosa, a ver qué me vas a sacar. Sí, bueno, hoy vamos a comentar muchos temas y de hecho me los he tenido que estructurar porque si los tratamos así todos de una forma desorganizada nos quedarían como muy caóticos. Vale, me gustaría empezar un poquito con una breve historia tuya. ¿Dónde creciste? ¿Cómo creciste? Etcétera. ¿Leganés? Vale. ¿Cómo crecí? Bueno, pues aquí viene una historia compleja. Vale, tú Eh, naciste aquí en Madrid, ¿no? sí, Tus padres son de Leganés. Madrid también. No, No, son de fuera. son de Ciudad Real, Ah, vale. Vale, sí. ok. Y la infancia, pues jodida, Vale, pues vamos a empezar con eso entonces. sí. A ver, voy a hablar de lo que más me ha podido marcar, ¿no? Porque eso ha marcado mi recorrido, Ujú. inevitablemente. Eh, Vale, proble- vamos a considerar la infancia desde los 0 a los 10 años. vale, Hasta los 10 justo. años. Vale, ok. Sí. ¿Cómo la recuerdas? ¿Qué A ver, hay sensaciones cosas tienes de...? buenas, Sí, ¿vale? No todo evidentemente. es malo. Lo que pasa es que lo malo marca mucho. Entonces, hay momentos muy buenos, recuerdo además mi parte más de esencia, como digo yo, ¿no? Que todos tenemos cuando somos niños, pero luego, evidentemente, pues problemas, en mi caso han venido muy marcados por la familia, ¿vale? Más mm, abusos, Ujú. abuso sexual, tal. A los 9 años, eso me marcó muchísimo en mi psicología, en mi forma de ver la vida, relacionarme con la gente, con los hombres. Eso fue un punto, un antes y un después, en una niña que era a luego la adolescente. ¿Cómo eras al principio con respecto a cómo te transformaste después? Buah, pues era una persona que muy confiada, Ujú, vale, no veía la maldad de la gente o las vale. malas intenciones. Eras muy inocente. Sí, Sí. no me preocupaba por ello. Y a raíz de entonces, además desarrollas con el trauma, desarrollas un sexto sentido, tío. Vale. Con las Bueno, personas, quieres decir, sí, ¿no? Vale. sí. Ese es el aspecto más positivo, Vale, podrías ok. decir. Ese sexto sentido, porque esto es algo bastante común. ¿Cómo lo llamarías, ese sexto sentido? Porque hay gente que lo llama como la intuición social. Bueno, sí, puede decirse intuición, puede también tener que ver con el sistema nervioso, que al final bueno, si albergas memorias en el inconsciente, es un poco todo. Vale, Para mí es un poco todo. vale. Tengo entendido que generalmente las cosas que nos pasan de niños en la infancia tienen más acceso y se almacenan más en el subconsciente que en el consciente. Porque luego cuando crecemos aún son bastante latentes y rigen bastante nuestras vidas, que luego tenemos que hacer un trabajo de introspección para arreglar esas cositas. ¿Cómo ha sido tu viaje? Total, totalmente de acuerdo. De hecho, yo intenté ir para adelante como si nada. Yo no pasé por terapia ni nada de eso, ¿eh? Ujú, Yo a la seguí para adelante. O sea, porque lo que comentaba, incido en ello, ya que, claro, fue un tema que me marcó. No es que yo tuviera un abuso sexual a los 9 años, es que se prolongó por cómo se gestionó eso. No se gestionó de ya. la forma adecuada. Entonces, desde los 9 hasta los 18 tuve que seguir aguantando, Eso es mucho tiempo. callada. Hombre, Son claro. 9 años. 9 años, Y eso joder. genera sintomatologías en el cuerpo, de la rabia, de, Ya, de todo. ya, ya. Que son cosas que están, o sea, que quedan como integradas en tu sistema nervioso, que son como la Todo, ansiedad, el miedo. claro. Mm, Sí, la rabia, la impotencia, el todo, ya. todo. La injusticia, todas esas heridas. Entonces ya me he ido de la pregunta que me habías hecho. Sí, te Que se había... alberga en el Sí, subconsciente. efectivamente, eso es. Claro, Sí, porque entonces, generalmente marcan bastante luego el desarrollo de una persona claro, desde que pasa de, o sea, de la infancia a la adolescencia y después a la temprana juventud y total. luego a la adultez, que se supone que el momento más adecuado para ya ponerle solución a ese tipo de traumas Mm, es la temprana juventud, es cuando ya tienes pues 20 años más o menos, ¿no? Que estás en, o sea, que llegas a una madurez mental que dices, hostia, esto es del pasado y es algo que me está jodiendo actualmente, necesito arreglarlo y tengo que averiguar cómo hacerlo. Tú después de eso, cuando tuviste eso, ¿tú tienes una línea que define tu paso de la infancia a la adolescencia? ¿O dirías que está muy difuminada?
esa línea. ¿A qué te refieres con la línea de cambio de Sí, porque personalidad? generalmente casi todos recordamos cuando pasamos de ser niños a ser adolescentes, Vale. pero hay personas que por ciertas circunstancias de la vida pues no la tienen tan definida, la tienen como muy difuminada. Imagínate, eres un niño en África y lo único que sabes es coger un AK-47, ir a la guerra desde que tienes 7 años. Es que ya maduras a tan temprana edad que no tienes una línea definida del paso de niño a adolescente, Sí. ¿sabes? A ver, yo creo que esa situación a los 9 años es que marcó ya, claro, el mundo para mí ya empezó a ser diferente, ¿sabes? Ya, Yo ya no, o sea, no tenía buena relación mm, en casa con mi padre, pero nunca se me había ocurrido ni pasado por alto, no ha sido mi caso, preguntarme si mi padre tocaba niñas, ¿sabes? O sea, desconfiar de todos los hombres y no poder mirarlos a los ojos. ya, O que te claro, ponga la claro, mano aquí tu claro. padre y hagas así como diciendo, hostias, nunca me había pasado. Entonces, yo creo que a partir de los 9, de repente, me volví muy rebelde y me tuve que, o sea, toda esa energía tuve que canalizarla en deportes de contacto y porque yo, o sea, ahí forjé una creencia subconsciente que hasta años más tarde no fui consciente. Tengo que ser fuerte porque vas a estar sola en la vida. Y no me fiaba de los hombres. Ya. Había un quiero, pero no puedo, Ujú. porque está en el subconsciente, como has dicho. Ya, efectivamente. Sí. Vale, es algo muy interesante y es que generalmente cuando te suele pasar algo que suele impactar tu vida tanto, subconscientemente lo empiezas a generalizar, como por ejemplo con lo de los hombres, que pues cuando eres pequeño o pequeña te pasa algo, por ejemplo, con un hombre, pues de forma subconsciente lo externalizas generalizándolo hacia todos los hombres Ujú. y desarrollas esa creencia de que todos los hombres Son malos. probablemente me vayan a hacer daño, sean malos, tengan malas intenciones conmigo, etcétera. Mm. Entonces eso tiñe y mancha bastante las relaciones que luego puedas tener con los hombres. Y de hecho hay mucha gente que llega a la adultez y no puede tener relaciones sanas por ese tipo de traumas que han Claro, tenido en la niñez. total. Luego, a medida que tú has ido creciendo, pasaste por la adolescencia, que empezaste los deportes para canalizar tu energía. ¿Qué hacías, por cierto? Boxeo Vale, ok. y luego las pesas para mí fueron, ya por fin me encontraba fuerte. Estamos hablando de que yo no pasé por ningún tratamiento psicológico. ¿Con cuántos años eso? Me empecé a enfocar muchísimo en el deporte. Además es que empecé también a rechazar mucho mi cuerpo por ese asco, Vale. por ese todo Ya, eso, ¿no? sí. Y empecé en el gimnasio como a los, yo creo, justo al meterme en el instituto, en primero de la Vale. ESO, 12, sí, 11, 12. Lo dices como si fuese algo normal, pero en verdad casi nadie empieza a esa edad a ir al gimnasio o a hacer pesas. Bueno, ahora Bueno, ahora sí, pero porque se ha es otro. popularizado bastante y está muy por Instagram, ¿no? La vida fitness, pero antes no solía ser así. Y menos una mujer. Efectivamente, eso es, justo, justo. Vale, para ponerlo todo un poquito en perspectiva, ¿de qué año estamos hablando cuando tú empezaste a hacer deporte? Puf, ¿Con madre 12 mía, años? O sea, para ponerlo en perspectiva, como me preguntes de año. Buah, ¿qué ya año te. rondaba? Estaba la guerra es- de Irak, estaba aún Estoy Mahatma perdida ahí. Gandhi. Estoy perdida. Si por aquí, por el público, sabéis. Yo tenía, ya te digo, estaba en primero Tenías de la 12. ESO. Eran mm, los 90. ¿Recuerdas que era No, la yo década nací en el del... 91. Tú naciste en el 91, O pues sea entonces que era el 2003, échale unos 2004, 10 años, sí, por allí más o eso menos. es. Vale, ok. Vale, entonces después empezaste a hacer deporte y tal, te empezó a gustar, empezaste también a eliminar un poco de ti esa idea o ese hábito de rechazar tu cuerpo o esa creencia de No, rechazar tu en cuerpo. ese momento No. no. ¿Y cuándo? Vale, ok, pues vamos avanzando en el tiempo y vamos a ver cuándo se ha solucionado eso. Después de la adolescencia pasaste a la juventud. Ujú. ¿Cómo lo recuerdas, el paso a tu juventud temprana? Pues igual que la infancia, había momentos muy buenos, Ujú. pero las heridas personales pesan mucho, tío. Ya, y se acarrea mucho en el tiempo. Porque es que además hay una cosa que es em, que te marca tanto que tú ya no puedes relajarte, ¿sabes? Hasta que no lo tratas, eso.
¿Relajarte en qué sentido? ¿De Joder. paz contigo misma, dices? Y con el entorno, ¿O que con al el final entorno? somos personas sociales, entonces Ya. con una mujer me puedo, vale, pero con un hombre me puedo fiar, no me puedo fiar, ¿sabes? Ujú. Entonces ya a esas edades empiezas, incluso en la adolescencia empiezas a tener novios, empiezas a tener... Y yo hasta entonces iba como que te pasan las cosas, intentas mirar al otro lado y no pasa nada, esto se queda aquí enterrado, Sí. pero todo proyecta y todo sale. Y Mm, de hecho tú misma con esas creencias atraes también más de lo mismo. evidentemente. Pero ya llega un momento en el que es como, tengo que mirar esto. Mm. Es el momento ya, yo creo, ¿sabes? Vale. Me interesa bastante que nos metamos en eso, pero antes me gustaría saber, antes de solucionar todas esas creencias que venían de los traumas que tú tuviste en tu infancia, ¿cómo eran hasta entonces las relaciones que tenías con otros hombres? Mm, ¿Qué tipo de relaciones eran? de todo. He tenido relaciones narcisistas. Ujú. Bueno, a ver, no implica que sea narcisista, pero con manipuladores. No eran relaciones sanas, Vale, porque yo tampoco estaba sana. claro. A mí me interesa hablar sobre ese tema porque es un tema bastante interesante, porque muchas veces pasa, ¿no? Que te metes en una relación con una persona que tiene ciertos rasgos o ciertos atributos y, claro, te pasa una vez, te pasa otra vez con otra persona, te pasa una tercera vez, o sea, una tercera vez con otra persona y ya empiezas a ver un patrón. Y, claro, lo piensas desde fuera y dices, a lo mejor es que esa persona está trayendo lo que le atrae o lo que está buscando. ¿Tú crees que te pasaba algo similar? Eso es muy interesante, Porque porque tú estabas, por ejemplo, en una relación narcisista o le pongas varias. la... Sí, pero ¿te resultaba atractivo estar en esas relaciones? Que va, No, entonces ¿por qué estabas en esas relaciones? claro, porque ahí te está gobernando el inconsciente, ¿sabes? Vale. Y tú crees al principio, eso es una explicación. Otra es porque tu alma está queriendo sanar y aprender. Ujú. Para mí está clarísimo. Entonces, ¿tú qué crees? Viéndolo desde ahora, que eres una mujer bastante madura, viéndolo en retrospectiva, Gracias. em, ¿cómo lo ves desde ahora? Porque antes lo veías de una forma, pero ahora lo ves de una forma muy diferente. Mm. Y eso es súper importante, Vale, ok. porque las gafas con las que estás viendo el mundo va a ser las experiencias que vayas a vivir. Las veía desde las gafas de la víctima. Todo me pasa a mí, es injusto, los hombres son Vale, malos, desde ese sistema de creencias. Yo no me miraba a mí. Entonces, el problema está siempre fuera. Yo no tengo poder, porque todo se sale de mí. Así lo veía. vale. Hasta que volví la mirada hacia adentro y empecé a trabajar en mis creencias, en mi mente, en mis emociones, en mis heridas. Empecé a, oye, lo mismo estoy equivocada, a cuestionarme. Lo mismo, no todos los hombres son malos. Porque mira este, mira el otro. O ya, evidentemente, a preguntarte, a ver, ¿por qué narices, no sé si puedo decir tacos, Sí, coño, esto es un podcast familiar. por qué Es mayor de 18 cojones, años. por qué cojones termino una relación con uno y me voy a otra peor? Si se supone que rompo con uno y como que desde Sí, fuera, sí, cuando entiendo lo que intentaba dices. hacer cambios, Mm, es que no, o sea, era meterte de Guatemala a Guatepeor, como se ya, dice. ya. Entonces las gafas Vale, cambian desde un punto mucho. de vista psicológico, claro, porque tú a lo mejor ahora lo piensas y dices, tenía un approach bastante victimista Mm, cuando seleccionabas relación o entrabas en una relación. Era bastante victimista, psicológicamente hablando y evolutivamente hablando. ¿Por qué es eso? ¿Por qué te resulta atractivo el sentirte como una víctima o el estar en una relación? Porque entrar en una relación, al fin y al cabo, no es que alguien te coja y te rapte, ¿sabes? Al fin y mm, al cabo es una decisión que es de dos, evidentemente, pero el otro 50% te corresponde a ti y luego podemos hablar de qué porcentaje es conscientemente o subconscientemente, pero al fin y al cabo es una decisión que tú tomas. Y en ese momento, si tú estabas con una perspectiva victimista, la tomabas desde ese punto de vista porque, si lo quieres llamar desde el punto de vista de tu alma, estabas buscando algo que encajase en un vacío que tú tenías, quizás. ujú. O a lo mejor estabas buscando algo similar a una experiencia pasada. ¿Es eso posible? Porque me he fijado que pasa mucho. ¿Conoces Sí. la... Bueno, antes de que respondas, ¿conoces la... em, a ver si lo pronuncio bien. Hibristofilia, creo que se llama o algo así. La ¿No primera la vez que lo conoces? oigo. Vale.
Hoy voy a aprender algo nuevo. Sí, Qué bien. vale. Es básicamente la atracción que ciertas personas tienen por gente que tiene tendencias psicopáticas Ujú. o sociopáticas. Más psicopáticas que Qué ganas sociopáticas. de Mm, sufrir. claro. Pero es más común de lo que parece y sobre todo más en Mm. las mujeres. En los hombres generalmente no queremos a una mujer que nos trate mal. Yo tampoco, ¿eh? Pero hay mujeres que sí. Hay mujeres que sí. Hay muchas que están en relaciones abusivas, por ejemplo, pero poca Pero, ficha se mueve para salir de allí, pero ¿sabes? eso, vamos, yo por lo menos tengo una explicación a eso, ¿sabes? Mm, Que es trauma, ujú, falta de autoestima mm, y siempre cuando tú estás, o sea, vamos a salirnos del tema de relaciones. Cuando una persona fuma, sabe que es malo. ¿Por qué vale. narices sigue fumando? Porque hay un beneficio siempre. Ujú, Quizás es el beneficio de, ostras, el cambio que me implica me duele más, porque nos movemos por dolor y placer, ujú. me, me duele más moverme a hacer el cambio que quedarme como la fábula de la rana en la olla, no sé si la Ah, sí, conoces. sí, que el Ay, agua se va calentando y se queda y allí, yo me se voy queda allí. acomodando. Esto es una mierda, pero me voy acomodando aquí. Sí, que hay comodidad en la mierda, Claro, a date cuenta veces. que para el cerebro lo nuevo, para el ego, lo nuevo acojona que te cagas. Porque es incertidumbre, no controlas. Es algo nuevo, aunque sea mejor. Mm, No sabes qué va a ya, pasar, entonces va a querer siempre la zona conocida. ya, ya. Ok, vale, pues vamos a pasar a lo un poquito más cronológicamente. Vamos a avanzar un poquito porque, o sea, es que como tenemos tantos temas que comentar, luego se nos van a quedar muchos temas que no vamos a comentar. Vale, entonces pasaste tu juventud temprana, que bueno, tuviste pues tus relaciones, ¿no? Y esas cositas. Eh, ¿En qué momento te diste cuenta de que pasaste de ser una chica joven a ser una mujer? Yo creo que hace poco. Vale. Pero ¿Cuántos años internamente, tienes ahora? me refiero, hoy 31 iba a decir, me quito y todo, Coño, me pues siento eso es más joven. bueno, eso es bueno. 34, sí, 34. Vale, ok. A veces me cuesta. Me parece bastante chulo que tu subconsciente te haya traicionado de esa forma, porque significa que, por una parte, te ves con ojos de mucha energía y de mucha juventud. O sea, que tienes una conversación contigo misma así, por eso tu, o sea, tu subconsciente lo que más accesible ha tenido ha sido el 31, darte una edad más sí, pequeña. no pasa Eso es nada. bueno, eso es bueno. Bueno, luego hablamos también sobre el subconsciente, que es algo interesante. Vale, más o menos en qué momento, hace poco, has dicho. Sí, no hace tanto porque lo concibo como una madurez más, no tanto del cuerpo físico, Ujú. ¿no? Sino interna, de cambios que vas haciendo en tu vida, cómo te vas relacionando, cómo vas gestionando las cosas. Sí. Sí, Mm. Vale, o sea, generalmente se suele marcar siempre con algún acontecimiento. Hay muchos hombres que generalmente pues, nos damos cuenta de que ya somos hombres cuando de repente un niño nos dice, perdone señor, y claro, tú siempre has sido un chaval y de repente un niño te llama señor y dices, hostia, estoy creciendo, ¿sabes? ¿Tú has tenido algún momento en el que hayas dicho, anda, la gente me ve como mujer, no como chica joven, ¿sabes? nunca me he preguntado cómo me ven los demás en ese sentido. Es más cómo yo me he sentido a la hora de realizar cambios en mi Vale, vida. vale, Y te ok. vuelvo a lo mismo. ¿Y qué cambios? En cuanto a relaciones, amistades, Vale. cómo me posiciono yo al mundo. Empezar ya a saber quién soy y a, oye, tener unos criterios y valores propios, no por la sociedad, no por el grupo de amigos, no por la familia, sino decir, esto para mí es lo coherente y esto lo quiero así. Ujú. Si esto no es compatible con una relación, ahí es cuando yo más me he empezado a sentir más mujer, más madura. Vale, ok. Vale, previo a todo esto estuviste estudiando, ¿no? Estudiaste. No sé si Mucho. hiciste una carrera universitaria. Sí, he estudiado muchas cosas. Vale, Te ok. puedes perder ahí. Es un laberinto, ¿no? Sí, he Académico. estudiado mucho. Vale. Académicamente, ¿qué es lo que más te caracteriza? ¿Cuál ha sido el ámbito académico en el que más hayas profundizado o el que más estés profundizando actualmente que más te caracteriza? Actualmente no. Sí, actualmente. Actualmente no. O sea, llevo No, como un año que no llevo estudiando nada, la pero de lo que verdad. has estudiado, quiero decir. De lo que De has... lo que he estudiado y más me puede caracterizar, pues estudié historia del arte Ujú, vale, y luego nutrición, que fue también uno de mis primeros trabajos. vale.
también por mi propio, todo siempre por mi propio camino. Vale, sí, autodidactamente. Eso es. Ujú, Para vale. resolverme yo primero y luego ya poder ponerlo al servicio de los demás. Claro, porque es muy importante ser una persona curiosa. Supongo que sí. Yo creo A que sí. ver, si tienes la mente abierta, estás más susceptible, ¿no?, a aprender, cuando crees que ya lo sabes todo, Mm, entonces, ¿qué más vas a aprender? Si ya te crees que lo sabes todo. ya. Sí, yo creo que el aprendizaje es una parte fundamental de nuestras vidas. Vale, entonces, claro, ¿estás en una etapa ahora mismo, dirías que de aprendizaje sobre ti misma, o estás más en una etapa de ya he aprendido bastante de mí misma, que a pesar de que aún sigas aprendiendo sobre ti misma, ¿no? Y vayas investigando un poco para conocerte más y para entenderte más, dirías que ahora estás en una etapa que estás más centrada en poner todo ese conocimiento al servicio de los demás, ayudar a los demás a que también se entiendan a ellos mismos y que, pues, si han tenido cosas en la vida, que sepan cómo llevarlos, cómo solucionarlos, cómo arreglarlos, para que ese subconsciente lo hagan consciente y que no siga rigiendo sus vidas y lo llamen destino. Hmm. Pues yo te diría las dos cosas. Ujú. He aprendido cosas de las cuales puedo ayudar, pero yo sigo aprendiendo de Vale, la vida y de vale, las cosas que ocurren. vale. Y seguiré, estoy segura que seguiré aprendiendo. O sea, Sí, que yo esto no creo se que tienes que acaba. seguir haciéndolo, si no siempre. Tienes que seguir. No, es que es verdad, Sí, porque sí. esto es como los escritores. Cuando tú eres un escritor, tú tienes que ser. O sea, si tú eres un buen escritor, necesitas primero ser un buen lector. Tienes que haber leído Mm, muchos libros porque necesitas mucho contenido, necesitas entender cómo es la literatura, cómo necesitas se ser una persona estructura que, todo. efectivamente, entonces yo creo que si eres una persona que quiere enseñar a los demás y quiere ayudar a los demás, tienes que ser una persona que en momentos, obviamente hay etapas en las que más que otras, pero tienes que ser una persona que siga teniendo esa curiosidad, esas ganas por seguir aprendiendo para poder dar ese conocimiento de calidad a los demás. Porque yo creo que muchas veces tenemos un conocimiento que lo aprendemos, pero luego cuando seguimos aprendiendo lo contrastamos más, lo entendemos con más profundidad y lo explicamos muchísimo mejor. Sí. Efectivamente. Vale, pues nos vamos a meter ya en los temas importantes de este podcast, que es lo más interesante. Vale, pues vamos a empezar con el tema de la salud, que también ha sido un tema bastante importante y fundamental en tu vida y en tu desarrollo como mujer, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, entonces, en ese tema, ¿por dónde quieres que lo empecemos? ¿Quieres que lo hagamos desde un punto de vista cronológico de cómo? Mi mente es muy abstracta, ¿eh? Con los tiempos vacila. Pero bueno, sí que te puedo más o menos, o sea, si me preguntas año exacto, tal, digo, Vale, uff, pues vamos a hacer una cosa, Vero, vamos a ir al grano, vamos a ir al acontecimiento de salud más importante que ha habido en tu vida y el que más te ha marcado. Y desde allí, pues ya vamos vale. extrapolando todos los conocimientos que has ido adquiriendo en ese aspecto. Vale, bueno, el tema de salud, en mi caso, que además se juntó con las relaciones, es decir, todo, ¿no? Es como, Joder, el joder, sí, cóctel claro, perfecto. es la noche oscura del alma, ¿no? Em, Empecé a tener como intolerancias, sistemas, o sea, ha sido de todo. Sistema digestivo, no toleraba bien la comida. Yo Mm, ya trabajaba en una clínica de nutrición, ejercía como tal, ayudaba a gente con intolerancias. Entonces, eso me hizo como decir, ¿por qué no me puedo ayudar a mí? ¿Qué me está pasando? Estoy probando todas las herramientas que tengo de nutrición y ninguna me funciona. Me llevó a una frustración enorme, estar cabreada. Mi entorno decía que yo no pagaba el plato con ellos, pero yo sentía que sí del cabreo que tenía. Entonces me aislé y dije, hasta que no logre estar bien conmigo, me aíslo del mundo. Esa fue una estrategia mía. Al final, ese camino que no estaba resolviendo la nutrición, ¿vale? Y que los médicos, ni puñetera idea, porque al final me mandaban, no, pastillas, tal cual. Bueno, ya sabemos que es normalmente mm, lo que suelen recomendar. ujú, Tienes sí. dolor, tienes molestia y ojo que para mí tiene cabida la medicina convencional, pero trabaja en la enfermedad, no en la salud. Vale, aquí inciso importante, específicamente de qué cosas estamos hablando, de la salud. Síntomas, o sea, quiero decir, ¿Intolerancias alimentarias? por ejemplo, Vale. pero ha habido otros síntomas, te puedo poner ese que fue un antes y un después, Ujú, a la hora de yo empezar por el mundo de la terapia holística y tal, ¿no? Para resolverme,
Pero te puedo hablar, el síndrome del ovario poliquístico se resuelve con pastillas. ¿Cómo se llama? Síndrome del ovario poliquístico. ¿Y eso qué es? Vale, es que desarrollas más testosterona en los ovarios. ¿Como mujer? Sí, y eso no es bueno. Evidentemente. Eso es muy frecuente y muy común en las mujeres. ¿Y eso hace que tu estrógeno baje? Esa descompensación. Creo que no O baja, sea, se mantiene el estrógeno al mismo nivel, pero la testosterona sube. creo que es así. ¿Y qué Exactamente. rasgos notas en ti cuando tienes esos niveles de testosterona más elevados de lo común en una mujer? A ver, tampoco te vuelves No, coño, no te vas a volver Hulk, pero... agresivo ni, ¿vale? Pero sí que tienes más vello facial. Mm, Hay mujeres que les sale vello por la barriga más o por más vello en ujú, general. Es uno vale, de los síntomas. vale. Vale, ok. Entonces eso, por ejemplo, ese fue uno de los síntomas que yo tenía y de hecho en mi propia familia hay médicos y desde su mejor intención y desde lo que saben y han aprendido y estudiado, a mí me dijeron, pero esto es muy normal en la familia, todas lo tenemos, el ovario poliquístico. La única solución es la pastilla, el anticonceptivo. Entonces yo dije, Ah, la pastilla que se toma cada día del anticonceptivo, o sea, te regula las hormonas, ¿no? O sea, supuestamente. Supuestamente. Dicen por ahí en claro, Massachusetts, en las claro, universidades de Massachusetts. claro, claro. Entonces, Vale, pues si quieres luego comentamos el tema de las pastillas esas anticonceptivas, porque eso también es un no sé si te tema va a dar que... tiempo. No, ya, es que... Vale, entonces en esa línea de los síntomas y tal, Había síntomas que a mí me decían que eran irreversibles, ujú, que solamente la única solución desde la medicina tradicional, convencional, había que tomar pastillas, había que, ¿no? O síndrome premenstrual horribles, que a mí me doblaba, me impedía hacer mi día a día, la regla, dolores de regla, sí, quistes en el pecho, tal, dolores lumbares que no sabían lo que había ni nada. Y resulta que yo me empiezo a meter por estos caminos de, o sea, buscar alternativas, buscar otras soluciones, a ver cómo hago yo para resolverme esto. Porque ni en la medicina convencional, ni un fisio, ni nada. Y había, evidentemente, el tema de las pastillas nunca ha ido conmigo. Así porque sí, tomar todos los días pastillas para... No es algo que vaya conmigo, ¿vale? Más que nada porque tienen efectos secundarios. Entonces no me mola la idea de, vale, voy a paliar una cosa y el día de mañana voy a tener otra. No me mola. Entonces, en ese camino me resolví todos esos síntomas sin tomar pastillas ni nada. Y entonces cuesta, ¿dirías ahora que estás de puta madre? en ese sentido sí. Vale, Ojo que estupendo. todavía me estoy curando de uno de ellos. Vale, vale, vale. Vale, ok, pues vamos a comentar un poquito qué han sido las cosas que has implementado en tu día a día que les vayan a servir a personas que, por ejemplo, están teniendo síntomas. Hay muchas personas que tienen ciertas intolerancias o ciertas reacciones, no sé si llamarlas alérgicas, pero como ciertas reacciones a, a cosas cotidianas, ¿no? Del día a día y de la vida normal y no encuentran una solución en lo que es, En lo pues, ir al convencional, médico, ¿no? sí, en lo convencional. ¿Qué cosas has implementado tú en tu vida que has dicho, he implementado esto y me ha solucionado esto, trazablemente? Vale. A mí me tocó entender primero, yo me enfoqué mucho en la parte física, pero no era suficiente. Mm, ¿Vale? Por ejemplo, nutrición, hábitos. Es un pilar muy importante el cuerpo físico, pero no era suficiente, vale. porque seguía, por ejemplo, la regla, y yo podía tomar antiinflamatorios naturales, cúrcuma, tal, bueno, mejoraba, pero no se quitaba, ¿vale? O sea, seguía teniendo esa inflamación, esas molestias. Entonces, ahí empecé. Cada síntoma tiene, digamos, un significado, te está hablando en el lenguaje que tiene del cuerpo, muy ligado a la mente subconsciente, te está hablando de lo que está ocurriendo. El ovario poliquístico, qué casualidad, que desarrollas más testosterona, ¿no? Verónica, ¿para qué? ¿Para qué es la testosterona? Para defenderte, para ser un hombre. Qué casualidad, que vivo abusos y desarrollo más testosterona, ¿no? Pues por ahí hay que ir. Muy bien, muy bien. Entonces, heridas, tema emocional, inconsciente, mente inconsciente, porque fíjate lo que me decían en la familia, ¿no? Si esto es normal, si todas las mujeres del árbol lo tienen, todas las mujeres de la familia lo tienen, dije, hostias, que voy a ser la única que haga este trabajo. Ya, tal cual, Entonces tal cual. esto
es súper importante tratarte. Cada síntoma te va a hablar de lo que necesitas. Escuchar al cuerpo a nivel intuitivo, ¡buah!, es el radar. Ujú. Y luego ir aplicando en la mente, reprogramar tus creencias, por Vale. ejemplo, de los hombres. Voy a poner este ejemplo que ya que lo hemos sacado, ¿no? Sí, aquí, Pobre aquí. hombres. No, no, tranqui, aquí puedes poner cualquier ejemplo que tú veas Pero yo conveniente. creo que así le damos forma. Sí. Reprogramar las creencias. Empieza a lo mejor a cuestionarte tu sistema de creencias. ¿Todos los hombres son malos? ¿Todos los hombres abusan o traicionan? Empieza a cuestionártelo, ¿vale? Y a cambiarlas. Tema de emociones. ¿Qué emociones tengo yo guardadas todavía? Que me está hablando ese síntoma, el ovario poliquístico, ¿vale? De rabia, de rencor. ¿Por qué tiene mi cuerpo esa necesidad de desarrollar en ese caso más testosterona? Para protegerme. O sea que lo que tengo es miedo. Estoy acojonada de que me vuelva a pasar. Vamos a meternos ahí, ¿no? Y luego, evidentemente, la parte energética, que está todo conectado. La parte energética se podría resumir, ¿vale? Chakras o energía femenina y masculina, que nos rigen. Vale. Entonces, nuevamente hay un gran desequilibrio. Cuando hay un problema de salud, normalmente estas energías están... O sea, imaginemos una balanza, pues hay una energía que predomina más que otra. Ujú. Y cuando una está desequilibrada, la otra también, por narices. Y estamos hablando en una misma persona. Claro. Ujú. Entonces, en ese caso yo tenía la energía masculina más alta para sobrevivir y la femenina desplomada. Ujú. Al equilibrar eso, adiós síntomas menstruales, adiós, no me entero, tengo que estar pendiente de, ay, mira, que me viene el periodo. Por ejemplo, ir a consulta, que te hagan una revisión y te digan, no, pregunto, ¿qué tal mi ovario poliquístico? No hay ovario poliquístico ya. Y claro, que Javi y yo nos miremos y digamos, Javi, mi pareja, nos miremos y digamos, tío, que lo he logrado. Que lo he logrado. Claro, ya decir, que lo que hago, sí, no, todavía no tendrá evidencia científica, pero está teniendo resultados, que a mí es lo que me interesa. Sí, sí. Está el mundo de la genética y luego también, como científicamente, también está el mundo de la epigenética, que Mm. es un ámbito científico que aún no está tan estudiado. No sé si la genética está completamente estudiada, yo creo que no, pero la epigenética por lo menos sí que es verdad que sé que hay bastante que nos queda aún por aprender. Y es algo Aunque ha avanzado, ¿eh? que no, sí, avanza bastante, pero yo creo que es algo muy interesante. Yo creo que, todo, o sea, que toda persona debería conocer un poco el mundo de la epigenética porque te aporta bastante. Hay ciertas cosas que solucionas gracias a la epigenética y entender cómo funciona tu energía masculina, tu energía femenina, porque también está relacionado con tu equilibrio hormonal y eso al mismo tiempo rige también tu bienestar psicológico y tu bienestar emocional, etcétera, ¿sabes? Vale. Entonces, ¿qué más cosas aparte de... Bueno, ya que acabas de mencionar lo de las energías masculinas y femeninas, o sea, nos vamos a meter un poco en ese mundillo, porque me estoy dando cuenta de que está habiendo un declive bastante grande en esas energías, tanto en los hombres en la energía masculina como en las mujeres en la energía femenina. Quedan muy pocos hombres masculinos y quedan muy pocas mujeres femeninas. Bueno, aquí voy a responder algo, si me preguntas, voy a responder algo un poco que va a sonar conspiranoico, pero yo es como lo siento, Vale, no adelante. interesa. No interesa que haya hombres masculinos, no interesa no a nosotros, Ujú, ¿vale? Sino a, llámalo élite, ujú, quien haya que maneja los hilos, no interesa que haya una energía masculina sana, firme, y una energía sana, femenina. Y te preguntarás, ¿y por qué? Pues porque la energía masculina es la que tiene dirección, tiene foco, sabe ujú, dónde ir, pone límites sin tener que ser agresiva, sin tener que pelear o sacar las armas o alzar la voz, es firme, se hace respetar, y la energía femenina en su equilibrio es súper poderosa porque es magnética, es intuitiva, ujú. Y es sanadora, también, también. más que la del hombre, Eso ha sido más una de que la las del cosas hombre. que yo he descubierto mucho en mi propio viaje personal de salud. Mm, Entonces, ¿cómo va a interesar personas que se respetan, que se valoran, que desarrollan lo psíquico, lo intuitivo, es decir, con poder personal? ¿Cómo va a mm. interesar eso? Ya, ya. Si hay un grupo de personas que lo que quieren es tenerte, pues eso, en pobreza,
con Sin problemas de dirección, salud, consumiendo dependiente, constantemente, claro, que te suscribas efectivamente. a la pastilla del Sí, dolor, efectivamente, tal cual. existe. Entonces a nosotros yo creo que sí que nos interesa mucho porque tu vida cambia, tus relaciones, tu salud, todo, lo transformas, tú te transformas. Y yo creo que además es lo que hemos venido a nivel colectivo, a nivel de alma, una de las misiones que hemos venido a realizar todos. Y es una pasada cuando lo ves y dices, ostras, cuanto más te equilibras tú además, más lo ves en tu pareja. Y Ujú, es como, sí. ¡guau, qué pasada! Cómo mola. Sí, sí, sí. Las cosas del interior se Claro, externalizan, evidentemente. Yo creo que lo que más define actualmente en nuestro panorama social es que los hombres casi es hombres castrados y mujeres perdidas fíjate, o desorientadas. yo me río mucho, moja, porque a veces me da por, pues eso, ver juguetes y las Barbies. Ah, bueno, de eso hay polémica, ¿eh? Y yo apoyo la diversidad, todo lo que tú quieras, pero no las malas intenciones, ¿sabes? Porque se está tratando también de, ¿cómo diría? Sí, de manipular la mente de los jóvenes para que no tengan identidad, no tengan raíces, y eso es muy jodido. Hmm, O sea, aunque tú luego lo vayas a reprogramar, vale, no estoy de acuerdo con lo que he aprendido en la familia, con lo que las creencias socioculturales de mi país, perfecto, pero ya tienes una base, de ahí puedes desaprender lo aprendido. Pero si no tienes nada, entonces vamos muchas veces pues eso, a ver juguetes, tal, y me fijo en los Ken y, y es que te lo juro que digo, ¿pero qué es esto? ya, no hay nada masculino en esas Pero figuras. cada vez menos, están afeminados. Sí, yo creo que algunos incluyen pack de maquillaje y todo, los de Ken. En plan, vestidos de rosa, digo, a mí no me gusta. Ya, O ya, sea, ya. yo como mujer no me gusta esto. O sea, Mm, me voy a cogerle una Action Man a mi Barbie, ¿sabes? sí, literal, tal cual. Muy bien, me parece una buena forma Entonces, de... fíjate qué forma de inyectar a la sociedad una serie de creencias o del prototipo de hombre, ¿no? Disney, que debes de tener el Principito. No, yo Mm, quiero un Action Man. mm, ya, Yo quiero un hombre que tenga lo que es la energía masculina. claro, claro, Proveedor, claro. seguro. Con directriz. Claro, Sí, ¿qué es evidentemente. esto? Es que yo creo que evidentemente no interesa desde hace ya bastante tiempo, lo que interesa es tener a gente sin identidad, sin raíces, porque son más manipulables, Claro. tienden a aislarse, ¿no? Porque no pertenecen a ninguna comunidad, porque no saben de dónde vienen, Y si entonces no estás saben a qué solo, pertenecen. Y si estás solo, eres la cosa más manipulable mm, y eres la cosa más susceptible a depender de las cosas que se consumen a día de hoy que generan más economía, más industria, ¿sabes? O sea, no sé, te puedo decir mil cosas, sí. pero hay cosas que se intuyen, Mm. evidentemente. Vale, antes... Podría haber Kens de ese tipo y luego otro tipo, que desarrollen otro, oye, que haya mm, diversidad y que cada uno piense por sí mismo y elija qué sí, quiere. efectivamente, efectivamente. Vale, ya que estamos tratando el tema masculino y el tema femenino, me gustaría que desde tu punto de vista nos cuentes qué es la femeninidad y qué es la masculinidad. Bueno, yo creo que lo he resumido con Vale, ¿qué es un hombre masculino y qué es una mujer femenina? pues también diría que lo he resumido, ¿no? El hombre masculino es el que tiene dirección, tiene foco, cuando tiene que sacar su energía masculina es un hombre que protege sin tener que llegar a ser agresivo, ¿vale? Ujú, Porque nosotros venimos de haber aprendido, haber visto que la energía masculina es dominante en el mal sentido, es agresiva, grita, pega, y eso sería como el último estadio al que debe de llegar, mm, ¿sabes? Cuando yo te he puesto 20 límites, bueno, 20 o menos, y tú los has sobrepasado todos, ¿vale? Eso debería de ser lo último a lo que se llegara. Evidentemente, si te viene alguien con navaja, pues es que algo vas a tener que hacer, ¿no? Más evidentemente. agresivo, que se entienda. Y luego la energía femenina es receptiva, es empática, escucha, por eso es sanadora, Mm, porque al final ambas tienen que compenetrarse, o sea, estamos hechos fisiológicamente, energéticamente, estamos hechos para estar juntos, para complementarnos. mm. Entonces, bueno, yo lo definiría así, es receptiva, magnética, atrae y,
Y no sé qué más decir, la verdad. Te ha quedado muy bien. Yo Es, creo que es- nada es- más. es Sí, yo creo amorosa. que es bastante, bastante guay. Vale, ok. Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema. El tema del subconsciente. Que el subconsciente es algo que es como el elefante el elefante invisible en la Mm, habitación, ¿no? Es como el motor de casi, no sé si, imagino que de casi todos los seres vivos, pero especialmente de los seres humanos, porque nos percatamos de él. Yo creo que más en los demás seres vivos, porque como no tienen consciente, es casi todo subconsciente, es casi todo instinto, lo que tengo en la genética, escucho un ruido, salgo corriendo. mm. Vale, del tema del subconsciente. A lo largo de toda tu trayectoria y a lo largo de toda tu sanación, tu viaje, tu aventura, etcétera, ¿qué has aprendido del subconsciente que te ha ayudado a mejorar y ahora pues tener una vida de mucha más calidad y una vida que la vives desde un punto de vista mucho más sano y mucho más libre, ¿no? No estás encadenada por todos esas cosas que tenías antes dentro de tu subconsciente, ¿no? Que te Ujú. han pasado a lo largo de tu infancia, adolescencia, etcétera. Pues yo diría que es clave ir ahí, porque en lo invisible se crea lo que luego es visible. Ujú, Me da igual el ámbito que sea. Tú quieres crear un móvil y empieza en lo invisible, empieza en una ujú, idea. mm, Esa idea no es visible todavía, hasta que tú no la materializas, no la dibujas, no lo... Entonces es imprescindible a la hora de querer cambiar un patrón, ir ahí y reprogramar ese subconsciente. ujú, ¿Vale? Está muy ligado también al sistema nervioso, también te trae mucha información a través de los sueños. Es una pasada, o sea, es un mundo que tiene muchísima información y además es un lenguaje que a mí me apasiona porque es como un juego. Y además cada persona tenemos unos códigos subconscientes, inconscientes, a nivel colectivo, ¿vale? es lo que se llama como, había una cosa que no sé si era el consciente colectivo o el subconsciente colectivo, que creo que Se suele Carl Jung lo sí, llamaba el así. inconsciente colectivo, ¿vale? Son simbologías, Vale, sí. porque el subconsciente trabaja, o sea, es uno de los hemisferios de tu cerebro, el creativo, ¿vale? Que es déjame pensar, el diestro. Yo además soy zurda, con lo cual me funciona mucho. Vale, así para que se entienda, el tema del subconsciente o del inconsciente colectivo, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, las mitologías, las leyendas, las creencias que más o menos compartimos casi todas las culturas, ¿no? Sí, podrían regirlo, claro, Es porque como el diablo, si te fijas, existe en todas las culturas por muy aisladas que hayan estado. sí, Mm, aunque eso también puede tener principios al final de cómo se rige todo, ¿no? En esas polaridades, de lo ujú, bueno, malo, todo. sí, Pero en el subconsciente, claro, encuentras un lenguaje muy diferente, por eso el trabajar en él no vale la mente racional. Tú ya. puedes todo el rato decir, quiero dejar de fumar, Ujú. ¿vale? Y el subconsciente tiene el secreto de por qué no dejas de fumar o por qué es tan importante para ti no dejar ese hábito. ¿Y por qué una persona no puede dejar de fumar? Hay muchas pistas, ¿vale? Claro, no te puedo resumir en una, pero a veces es un mecanismo bueno, es un mecanismo de evasión, de protección, de regulación. Hay muchas creencias, me ayuda a ir al baño, me ayuda a relajarme. A veces hay mucha ansiedad, Mm, miedo, no saber gestionar tu propio mundo emocional, tu propia mente. Entonces, cojo un hábito, igual que puede ser el tabaco, puede ser el móvil, puede ya. ser, ¿vale? Es como un vicio, es algo vicioso, Hombre, por así claro que es un decirlo. vicio, Sí. claro. Y luego también, antiguamente estaba muy relacionado el tabaco, ¿ves? Aquí entramos en la parte del subconsciente, lo que se veía, lo que se hacía, todo eso, bum, bum, se va metiendo, ¿no? Antiguamente, y si estoy equivocada, oye, que me corrijan en comentarios, porque tampoco he vivido esas épocas, pero yo por lo que veo, era como un síntoma de poder. Quien fuma tiene libertad, tiene cierto poder, ¿no? De expresión, de... Entonces, a la persona que vive hasta las narices de todo, que no se puede expresar, que siente que no tiene libertad, es un mecanismo de me siento más, hago lo que me da la gana, ¿sabes? Tiene bastante sentido, porque si te fijas, generalmente la mayoría de las personas que empiezan a fumar lo hacen en su etapa más rebelde, que es la adolescencia. Mm. Encaja bastante. Claro, Muy bien, muy hay bien. patrones Mm, mm. subconscientes. Vale. Vamos a comentar la sombra, que también está alineada con esto que estamos hablando, la sombra. Em,
¿Qué es la sombra? ¿Cómo trabajamos la sombra? Y cómo incorporamos la sombra en nuestro consciente y en nuestro día a día para que sea nuestro cómplice y no nuestro enemigo. Y no nos esté saboteando desde las sombras, valga la redundancia. Pues como indica la palabra, está en la sombra. Por lo tanto, al principio es complicado verla. Ujú. Tienes que poner conciencia, tienes que poner luz a esa oscuridad, a esa sombra. Tienes que querer ver, ¿no? Introspección. Total. Vamos, para cualquier cambio que quieras hacer de raíz, es que toca meterse a lo profundo y en lo oscuro, en lo que no mola. Pero luego da un poder enorme, ¿no? Entonces, las sombras son aquellos aspectos de nuestra personalidad que han quedado reprimidos porque los concebimos en algún momento como algo malo, ¿vale? Está muy ligado al subconsciente. Voy a poner un ejemplo. A mí de pequeña me hicieron creer que cuando yo iba a mi bola era una egoísta. Por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Entonces yo digo, uy, esto está malo, esto está mal. Además, como me lo inyectan con emoción, esto está mal, esto no sé qué, me castigan, yo ya voy aprendiendo a que eso está mal, ¿vale? Puede ser un impacto muy grande, traumático, o no. Microtraumas, sí, situaciones pequeñas, pero que como se repiten, así funciona el subconsciente, emoción y repetición, se graban. Entonces yo ya digo, vale, inconscientemente, ser egoísta es algo malo. ¿Qué pasa? Que vas, desde esas creencias inconscientes, vas a empezar a relacionarte con personas, con situaciones en tu vida en las que no puedo ser egoísta. Entonces, te vas a polarizar y vas a ser el complaciente, la complaciente, el niño bueno, la niña buena, la generosa, todo esto. Y te vas a sentir, va a llegar un momento en el que digas, joder, es que siento que me están drenando. Y entonces ahí es el momento, claro, de pararte y reflexionar. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Y en realidad, ¿en qué persona tendría yo que convertirme para estar más pleno, más equilibrado? Quizás eso que no me estoy permitiendo, porque al fin es algo que no nos permitimos normalmente, la sombra, porque inconscientemente lo catalogamos como algo negativo, es una cualidad positiva cuando lo equilibramos, eso, de forma equilibrada. No ser un egoísta aquí, no, sino de forma sana ser egoísta, mirar por mí. Entonces, ostras, ya eres una persona más plena, más completa, más equilibrada. Ujú. Y además eso suele suceder, lo de la sombra, cuando tú la reprimes, a veces, o la mayoría de las veces, se proyecta en otras personas y además en tus propias emociones llega un punto en el que ¡boom!, revientas, porque es que cuando la encierras, es que sale por la puerta lo grande. Mm. Los atracones, por ejemplo, hablando de De alimentación, alimentación, ya. para mí eso es la sombra. Es decir, tú restringes mucho a lo largo de la semana la alimentación, no puedo comer esto porque es malo, esto, el azúcar, Va a llegar un día en el que revientes por la puerta grande. Pues eso es la sombra. Vale, ok. Como has mencionado algo bastante interesante, porque a raíz de esto nos vamos a meter un poquito en el tema de la comunicación efectiva dentro de las relaciones, que es algo bastante importante, ¿vale? Cuando a ti, por ejemplo, a base de repetición, porque nuestro subconsciente yo creo que habla el lenguaje de los hábitos y de las repeticiones, cuando a ti te dicen o te enseñan que pues tienes que velar más por el bienestar de los demás más que por el tuyo, llega un punto en el que te conviertes en eso, en una persona complaciente, en lo que se conoce en inglés como people pleaser, que estás simplemente diciéndole que sí a todo el mundo. Claro. Pero llega un punto en tu vida en el que te das cuenta de que eso no es lo que de verdad quieres ni necesitas y te está haciendo muy infeliz y te está quitando mucha calidad de vida y te está impidiendo progresar en tu vida, desarrollarte como hombre o como mujer y conseguir tus objetivos. ¿Cómo puede hacer una persona para aprender a decir que no sin destruir relaciones? Porque tendemos a veces cuando queremos arreglar algo de ir primero del extremo al otro extremo, Ya, nos cargamos todo y volvemos al punto medio. claro. Es que eso es lo fácil. Mm, Pasamos así porque no conocemos el término intermedio y el término intermedio, la escala de grises, ujú, que es al final a donde la meta a la que debemos llegar, no se nos enseña.
Entonces, yo, por ejemplo, con los noes, con las personas, que además está muy ligado al chakra garganta, al tiroides, Ujú. ¿vale? Personas que vienen con tiroides, hipotiroidismo, tal, que la medicina no les llega. Yo lo que les hago es empezar a practicarlo en lo pequeño, porque si tú manejas lo pequeño vas a poder llegar a lo grande, pero si tú un problema lo abarcas en lo más grande, tienes que entrenar a tu sistema nervioso, Vale. porque ahí hay una información que has aprendido y que está programado. Entonces, no puedes pretender hacer un sprint un día en concreto si no has entrenado. Entonces, desde lo pequeño, el día a día, venga, aunque no te apetezca decirle a tu pareja que no, dile que no a esto. Y observa tus reacciones, observa tu cuerpo, cómo responde, cómo se siente. Quédate ahí un rato, no salgas de ahí. Ostras, y la persona se da cuenta de muchas cosas. Mm, Y al final va ganando terreno. mm. Y cada vez es más consciente porque cuando te observas, Importante ganar terreno sobre sí mismo, ¿eh? eso es. Claro, cuando te observas ya no estás reactivo. Y luego también es muy importante, a la hora de decir los noes, etcétera, y relacionado al sistema nervioso, que rige tus patrones de conducta más automáticos, que tú, evidentemente, tengas una serie de herramientas que te permitan regular tu sistema nervioso, sí, autorregularte a ti. Eso es fundamental, importante, a la hora de también hacer cambios que te cuestan mucho, Mm, ¿vale? Porque ya, sí. respiración, por ejemplo, ¿vale? Mm, Hay varias técnicas. Entonces, eso es otra de las cosas que sí o sí, aprende tú a gestionarte para no caer en el espero del otro, apego del otro, ya, vale, y sí, pasito a pasito, ir vale. consiguiendo Me parece bastante de escalera a práctico. escalera. Muy bien, de lo pequeño a lo grande y no hacerlo al revés, porque si no te caes, si el escalón es demasiado grande. Vale, pues comunicación efectiva en las parejas y en las relaciones. No sé por qué, pero en el mundo moderno con las relaciones parecemos autistas. Es como que no sabemos comunicarnos de forma efectiva. ¿Por qué crees que es? Pues porque nadie nos ha enseñado, está claro. O sea, no hay una asignatura en el instituto. Luego De cómo nuestros, hablarle a tu pareja. claro, luego Mm, nuestros padres al final lo han hecho como han sabido porque tenían otras prioridades. Yo creo que eso está llegando más a nosotros, que a lo mejor vamos cubriendo ciertas necesidades y nos preguntamos o queremos mejorar nuestras relaciones, calidad de vida. mm, Entonces, normalmente lo que ocurre es que repetimos, tirando de subconsciente, mm, repetimos lo que hemos visto y escuchado. sí, Entonces yo me voy a relacionar en base a mis heridas y mis creencias heridas, y luego también lo que he aprendido en casa, cómo se relacionaban mis padres. Es lo automático y aunque yo pensara, jolines, qué forma más tóxica, qué tal, es que la lógica no ya, rige. pasa a ser un reflejo. Claro, Es una reacción es que automática. ¿cuántos años has vivido eso? Ya, Es algo que está normalizado para tu mente. mm, Eso es amor para tu mm, mente inconsciente. Entonces hay ya, que cambiarlo. claro. Vale. En los vaivenes de las relaciones y de las parejas, esto me molesta, esto no me molesta, esto me gusta, esto no me gusta, quiero de ti esto, no quiero de ti esto, etcétera, etcétera. ¿Cómo se consiguen esas cosas de forma productiva y con una buena comunicación? Vale, O sea, sobre todo también por tu experiencia, sí. porque yo creo que has trabajado bastante en ese aspecto. Yo creo que primero uno debe de escuchar a su cuerpo, ¿vale? Para saber, porque muchas veces dudamos de lo que queremos, no queremos, o lo que sentimos, no sentimos, Mm, en base al otro, y hablo sobre todo como mujer, ¿no? Escuchar tu cuerpo y ver qué emoción, qué sensación estás teniendo, porque vivimos mucho desde aquí. Y esto nos engaña de una forma, por eso somos muy manipulables, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas tu cuerpo y dices, ostras, mira, cada vez que mi pareja me dice hacer esto, me contraigo o pues aquí hay algo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esto no me hace sentir tan cómoda o si sudas o si tal. Empezar a observar esos síntomas que tú tienes. Ya de ahí sacar una conclusión y decir, esto no me gusta o esto no lo quiero. No quiero gestionar tus emociones. A lo mejor en ese momento en el que lo sientes, estás como un volcán, pues ahí, respira, dile al otro que necesitas un momento, porque ahora mismo estás aquí, con el ego y las emociones aquí, necesitas regularte para transmitir las cosas de una forma efectiva
y más en calma, porque si te dejas dominar por la emoción en el momento, y yo he sido la primera que me ha pasado, vamos, como un dragón, escupes fuego y te llevas todo por delante. Tal cual. Entonces, enseñarle también a la otra persona de ahora mismo no quiero hablar de este tema o en otro momento, y ya cuando estés más calmado, que hayas liberado esas emociones, entonces ya dices, vale, ¿cómo le digo esto que siento sin que la otra persona se lo tome como un ataque? Que a veces es inevitable y aunque tú hables muy bien, ¿vale? Con las mejores intenciones y con una clave que voy a dar como consejo, hay personas que se lo toman todo a lo personal. Entonces, con esas personas vas a tener problemas siempre. Ya. No compensa, ¿vale? Lo digo también por experiencia. Entonces, una clave que doy para la comunicación efectiva, también teniendo en cuenta lo que he comentado, ¿vale? De conectar contigo, de tus emociones, en paz luego dar ese mensaje, es, sobre todo, hablar de, mira, estoy sintiendo esto, me siento así cuando haces esto, ¿vale? Es decir, evitar atacarte, evitar decir, es que esto lo haces mal, es que esto que tú haces a mí me provoca, no. Voy a centrarme en expresarle a la otra persona lo mío, cómo me siento yo con esto que pasa o con esto que haces. Vamos a volver el foco a mí, no a ti, porque normalmente cuando hago el foco en ti, es que cuando haces esto, es que no sé qué, estoy atacándote. Y lo más normal es que cuando tú atacas, la otra persona se defienda. Es decir, Sí, te ataque evidentemente. también. Es la respuesta más Y ahí es natural. muy complicado que se llegue a un consenso. Entonces, Efectivamente. eso es un consejo que doy, ¿vale? Muy Bueno, un bien, muy consejo bien. o 3 en 1. Sí, me gusta el pack. Es efectivo. Vale, pues vale, vamos a tratar ahora algo súper interesante, que o sea, por lo menos a mí me parece bastante interesante, que bueno, yo creo que es algo de cultura general, ¿no? Y es algo bastante común, pero yo por lo menos no he visto bastante. ¿Qué es lo que tenemos aquí delante? Bueno, ¿vale? Digamos que sería el cuerpo humano con cada uno de los chakras Son representado. 7, ¿no? Sí. Bueno, parece ser que hay más, pero como que nos solemos centrar en estos, ¿vale? ¿Los colores tienen algún significado de cada Sí, uno de los chakras? bueno, digamos que representan cada uno de ellos, ¿vale? El chakra raíz, por ejemplo, el rojo tiene que ver con la materia, Ese ¿vale? es el chakra raíz. Con la seguridad, efectivamente. Interesante. Cuando lo tenemos mal, por ejemplo, o sea, vamos de lo invisible a lo visible, como había dicho antes. Entonces, cuando lo tenemos mal, puede dar síntomas en los huesos, por ejemplo, sobrepeso, porque Mm, hay inseguridad. Podemos tener también síntomas de todo lo que tiene que ver con las adrenales, los riñones, porque son Vale. quienes filtran la sangre, las que activan para la supervivencia, ¿vale? Riñón, por lo tanto, dolores lumbares, o sea, todo esto que es invisible para el ojo físico se proyecta si hay un desequilibrio en cualquiera de los chakras en lo físico, ¿vale? Con estas sintomatologías, conectan con glándulas, etc. Entonces los colores, bueno, pues digamos que sí, que vienen a representar ese chakra. Vale, ¿Ok? interesante. Esto lo sueles utilizar cuando trabajas con tus clientes de forma telemática, ¿no? Online, que no pueden estar presencialmente y utilizas este esquema para poder trabajar con ellos. Eso es. Vale, ok. Mira, ¿Y cómo sueles trabajar? Ahora nos voy a enseñas. sacar. El arma secreta. Eso es, para trabajar online, yo testeo con este péndulo, ¿vale? Que es de malaquita, que siempre lo digo, que todo el mal lo quita. Vale, lo vamos a poner aquí para que se pueda ver. Entonces cojo a la persona y voy testando, ¿vale? Esto es una de las partes de mi trabajo, es el cuerpo energético, es decir, está el cuerpo mental, que tenemos que trabajarlo, es para mí imprescindible, creencias, inconsciente, ahí entra también la astrología para el conocimiento de la persona, luego está el cuerpo emocional, emociones, liberar todo aquello que esté estancado, ¿vale? Y luego pasaríamos al cuerpo energético, que es este que estamos viendo y que también trabajo con las tarjetas cuánticas, ¿vale? Y cuerpo, bueno, físico y espiritual. Vale, que las ¿Vale? tarjetas cuánticas, pues bueno, son estas, que seguramente los que las hayáis usado, pues ya las conocéis, pero yo por lo menos es la primera vez que las veo. Ojo que yo siempre lo digo, igual que Reiki, ¿vale? Que trabajo con ellas el cuerpo energético, esa parte dentro de la sesión, ¿vale? Yo la divido en 3 partes, mental, emocional y energética. Y siempre digo,
esto no te va a curar, no te va a sanar, no te confundas, porque a veces se vende desde ahí, ¿no? Y claro, luego nos llevamos muy mala fama. Sí, bueno, esto es como todo, esto es como lo de la proteína que te pone súper fuerte, pero bueno, sí, Sí, esto efectivamente, es un pero poco bueno, como yo todo. creo que es importante aclararlo, ¿no? O Sí, sea, ayuda a reequilibrar el campo energético de cada persona, ujú, pero cada persona conecta con las sensaciones de la tarjeta y va a tener diferentes sensaciones, ujú, ¿vale? vale. Entonces eso, yo voy testando cómo está cada chakra, porque una cosa es lo que la persona me diga de cómo está, de cómo se siente, y luego otra cosa lo que la energía dice. Ujú, La mente siempre digo que miente, pero la energía no. vale. Entonces yo aquí veo si tiene tiene algún bloqueo, tiene alguna compensación, tiene una fuga energética, etcétera, y ahí trabajo esa parte energética, Ujú, ¿vale? vale. No curo, no sano, Ya, simplemente equilibro. Entonces la sí. persona cuando salga de la sesión tiene un trabajo que hacer. Como cuando tú sales del fisio, ¿vale? Pues evidentemente después va a haber una serie de acciones que tengas que llevar a cabo, pues unos hábitos. No vuelvas a cometer el error que has cometido en el gimnasio, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, para que Mm, se entienda. sí, sí, yo creo que se entendió bastante bien. ¿Cuál de estos es tu favorito? Entonces es que todos son importantes. ¿Cuál dirías que es el que más tienes desarrollado? Uf, mira, yo empecé mucho por aquí, Por lo que me comentaste, por lo ¿no? material. Por el problema que tuviste ese Claro, de... seguridad. Sí. Y normalmente la mayor parte de los seres humanos, cuando estamos que sí con la economía, tal, estamos en supervivencia. Tenemos este desequilibrado, ¿vale? Pero es que todos se comunican. Si este está desequilibrado, se comunica con el sacro, ¿vale? Ujú, O sexual, vamos a llamarlo. sí. Y entonces, siempre digo que los chakras son como muy amorosos entre ellos. Es decir, que si uno se achica, el otro dice, ay, pobre, pues yo también me compenso, y así se va todo descompensando, ¿no? Igual pasa al revés, si yo voy compensando este, se va compensando de cara hacia arriba. Entonces, para mí todos son importantes. Ujú. He desarrollado mucho, yo creo que de pequeña tenía muy desarrollados los superiores, porque conectaba con, bueno, Es posible de porque a lo mejor eras una persona que sobrepensaba mucho las cosas y pensaba mucho. no, No. no, precisamente no. Eso sería en un, o sea, puede llegar a un desequilibrio, el chakra del tercer ojo, por ejemplo, ¿no? O el corona, que no estés conectado con una fe, con la espiritualidad, con algo álmico, ¿no? Me pasaba de pequeña porque conectaba con planos sutiles, con lo astral. A muchos niños les pasa porque todavía no tienen creencias de los mayores, entonces conectan con lo psíquico, la mediunidad, etcétera. Ujú. Todo eso. Es posible que esto vaya de lo más instintivo a lo más espiritual. Claro, es Va así, así. ¿no? ¿Se podría decir que estos son los racionales, estos los emocionales y estos los instintivos? Sí, pero este es más, digamos, bueno, es que al final espiritual es todo, porque Ya. somos seres físicos y espirituales, Ujú, ¿no? O sea, está todo conectado, pero ujú. sí va de lo más físico, instintivo, a, a planos superiores. Vale, ok. Vale, pues me parece bastante chulo, bastante guay. Vamos a hacer un pequeño tramo de preguntas y respuestas rápidas, ¿vale? Vale, vamos a empezar con la primera pregunta. Si hubieses nacido en otros tiempos, ¿qué figura histórica te hubiese gustado haber sido? Cleopatra. Cleopatra, te pega mucho, ¿eh? Eres muy morena, muy oscura, muy de Cleopatra. Me gusta. Vale, ¿cómo te gustaría morir? Pregunta rápida, pregunta. Hmm. ¿Alguna vez has soñado Feliz. muriendo? Sí. Hostia. He tenido regresiones a Ujú. vidas pasadas, eso sí. ¿Sí? Sí, Vale. Bueno, ese es otro tema ese interesante, es pero otro no lo tema. hemos comentado. O sea, vale. ¿Tu película favorita? Señor de los Anillos. ¿Por qué? Pues yo creo que a nivel inconsciente es que era el viaje del héroe a lo Porque tiene que ver grande. con Tolkien, ¿no? O sea, Tiene que que ver fue con quien la Tolkien. escribió. Sí. Y estaba muy relacionado con los tiempos de Carl Jung y también usó bastantes de esa Yo filosofía. creo que sin querer. Lo hizo sin Ah, querer. pues yo pensaba Ya, yo también, pero yo que era creo. porque o sea, porque lo estudiaba bastante y se impregnó mucho de esa filosofía. Pues yo no lo tengo. Lo estudiaremos, pero Vale, yo creo que no, yo creo que lo hizo sin querer. vale, vale, ok. Vale, ¿cuál es tu color favorito y por qué? Mi color favorito normalmente es el morado. El por qué, yo te diría lo que creo. Porque está muy ligado como a lo espiritual, a la fe, a algo superior. Vale. ¿Cuál es la cosa que más amas en la vida?
La cosa que más amo, tengo que decir una. Madre mía, Mm, yo creo que es una sensación, es un sentimiento de paz, bienestar. ujú. ¿Esa es la cosa que más amas? ¿Estar en paz? Es que es la cosa que más amo. Es una de ellas. Vale, ok. ¿Y la cosa que más detestas? ¿Odias? Dos. ¿Pueden ser dos? Sí, perfecto. Las personas mentirosas o manipuladoras. Vale. Es como, no puedo con esos valores. Y luego el tabaco. Buah, Mm, no puedo con por él. el olor particular que tiene. Sí, en Ya, concreto por el olor. ya, Sí. ya. Vale. Pregunta súper guay. ¿Qué huella quieres dejar en la vida? A día de hoy, el día de mañana no lo sé. No a día de hoy, en toda tu vida. En toda mi vida. Uy, eso Sí, es en una toda tu pregunta vida. muy compleja porque evolucionamos mucho. Te diría a día de hoy. ¿Qué huella podría querer dejar hoy? A día de hoy. Vale, pero a día de hoy también piensas en el futuro y piensas lo que quieres hacer en Sí. el futuro. Y yo creo que la huella que vas a dejar va a estar relacionada con lo que quieras hacer, que no siempre sigues el camino que tú tienes pensado, que muchas veces te desvías y terminas en otros sitios. Mm. Pero, ¿qué sería lo más gratificante para ti y lo más satisfactorio de decir, dejando esta huella, me siento satisfecha con la vida que he vivido? Pues yo creo que yo seguir cambiando y creciendo, porque eso es un motor de inspiración desde empezar desde uno, ¿no? O seguir desde uno para los demás, para que puedan ver que también pueden, que si yo he transformado mi salud, mis relaciones, aspectos de mi vida, no sé, traumas, no soy la única, no estoy tocada por una varita, sino que también pueden, aunque no estén dando con la solución o en el momento, que sigan, que se puede. Vale, me gusta, me gusta. Vale, pues para terminar, ¿vale? Ya para finalizar nuestro maravilloso podcast, así de forma breve y rápida, desde los tres aspectos importantes en nuestro podcast que siempre mencionamos, que son el físico, el cuerpo, la mente y el espíritu o el alma, ¿vale? No, me gustaría que dieses un consejo para mejorar cada una de estas facetas en nuestros simpáticos oyentes. Vale, vale. Además que se asemeja mucho con lo que al final hago, Sí, a nivel efectivamente. personal y Aquí yo creo que no laboral. vas a tener ningún problema con... Voy a tratar de resumirlos, pero a nivel Ujú, físico, pues evidentemente cuidar la alimentación, ujú, ¿vale? Ahí no voy a entrar, yo creo que cada uno debe de empezar a escuchar su cuerpo para ver lo que le sienta bien y le sienta mal, porque cada uno tiene un diseño único. ujú. Moverse, ¿vale? Y estirar. Luego, a nivel de, me has dicho, cuerpo mental, ¿no? De la mente. Sí, tenemos el cuerpo, la mente y el alma o el espíritu. Vale. Entonces ahora De la la mente. mente, bajar el ruido mental. Se habla mucho de la meditación, pero a veces es un coñazo para algunas personas que son muy hiperactivas. Entonces, formas de meditar cuando tienes un sistema nervioso muy alterado, pues vete a caminar. La creatividad ayuda muchísimo, pintar, dibujar, cantar, ¿vale? Movimiento. Y luego, para el cuerpo espiritual, para el espíritu, alma. Tu fuerte. Pues, bueno, todos son importantes, ¿eh? Mm, Para el espíritu yo creo que lo idóneo es hacer introspección en uno para estar en paz, porque así puedes conectar con algo superior, estando en paz contigo, y por lo tanto cultivar momentos en los que puedas estar a solas, en silencio y en la naturaleza. Eso te puede ayudar mucho a conectar con algo superior. Que vale. cada uno sea, pues, sea Dios, sea lo que sienta. Mm, vale, me gusta, me gusta. ¿Crees en algo, por cierto? ¿Eres religiosa? No, ¿No? Vale, ok. creo que Dios está en uno. En uno mismo, ¿no? Sí, Muy bien. Pues ¿qué tal el podcast? ¿Te ha gustado? ¿Cómo te has sentido? bien. ¿Sí? Con curiosidad a ver qué preguntabas porque había tanto que abarcar Sí, de pero yo creo que más o menos hemos tocado así un poco todo. Sí que es un poco verdad que nos todo, han quedado así algunos temas así, pero es que es normal, que sí, porque si no haríamos un podcast de 5 horas lo has hecho con muy todos bien, los tío. temas Enhorabuena. que tenemos nosotros encima de la mesa, tal cual. Vale, pues chicos, espero que hayáis aprendido muchísimo. Os voy a dejar aquí abajo el Instagram de Verónica, ¿vale? Porque ella, pues, bueno, echadle un vistazo que hace cosas bastante chulas.
Y también, pues si queréis consejos de todas las cosas que habéis escuchado, si hay algo que os interesa, pues le podéis mandar un mensaje a Verónica por privado, por Instagram, y os va a ayudar encantadamente, ¿vale? Así que nos vemos a la próxima y ya sabéis, cuidaos mucho. Chao.